Continuamos en la mañana. Al menos 9 personas murieron y cerca de 3.000 más resultaron heridas en el Líbano cuando los víperes o buscapersonas de miembros del grupo terrorista Hezbollah explotaron simultáneamente. Los víperes o estas buscapersonas son aparatos de mensajería que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet. Sin pruebas, la organización islamista respaldada por Irán atribuyó la acción a Israel. Según el ministro de Salud del Líbano, la mayoría de las víctimas presentan heridas en el rostro, el tórax y las manos. Hezbollah indicó que entre los fallecidos figuran 2 de sus miembros y el embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amani. Las explosiones se produjeron horas después de que Israel anunciara que extendía su frontera con Líbano, los objetivos de la guerra. Hasta ahora, centrada en la lucha contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Desde el pasado 7 de octubre del 2023, Hezbollah ha lanzado ataques en el norte de Israel en apoyo a Hamas, que han obligado a decenas de miles de civiles israelíes a desplazarse. También en Siria, 14 personas resultaron heridas por la explosión de víperes utilizados por Hezbollah. Los hechos ocurrieron en Damasco, la capital. La compañía Gold Apollo de Taiwán aseguró hoy que los víperes usados por miembros del movimiento islamista libanés Hezbollah, que estallaron simultáneamente el martes y que llevan su marca, fueron producidos y vendidos por su socio húngaro BAC. En un comunicado, la firma taiwanesa negó las informaciones publicadas por el diario New York Times, según las cuales estos dispositivos de comunicación les habían sido encargados. El diario de New York Times aseguró, citando a funcionarios estadounidenses bajo anonimato, que los aparatos fueron cargados con 60 gramos de explosivos antes de llegar al Líbano. Según el medio, los víperes fueron manipulados por agentes israelíes. Y este tema ha despertado todo tipo de suspicacias, polémicas, controversias, y por eso hemos invitado a un experto, a Gabriel Colodro, es comunicador y presidente de la comunidad chilena de Israel. Bienvenido a La Mañana. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, ¿cómo están? Diana, Hugo, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Gabriel, pues ansiosos de saber un poco más de cómo ha sido esta operación. Muchas personas pues no entienden cómo puede funcionar. Cuando los víperes, en teoría, son tecnologías que son difíciles de hackear, de rastrear, no se conectan a internet, como lo decíamos hace un rato, no tienen una tarjeta SIM. ¿Cómo lograr adelantar una operación de este tipo? Bueno, primero que todo hay que entender que este tipo de operaciones generalmente no se las adjudica a ningún cuerpo, una forma similar como ocurrió con el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas en Teherán. Tampoco fue adjudicado por ningún cuerpo, pero cierto, todas las partes implican que, digamos, o acusan directamente a Israel de haber generado esta situación, lo que no podemos ni negar ni afirmar realmente con total seguridad. Sí es una operación compleja, estamos hablando de aproximadamente 3.000 equipos intervenidos o hackeados. Aún no es clara la forma en la que se ejecutó esta situación, porque como bien mencionabas, es complicado, es una operación compleja de realizar, y lo impactante es la efectividad, ¿cierto? La efectividad y la precisión de lograr la inteligencia para justamente hacer este tipo de ataque de precisión hacia el grupo terrorista Hezbollah. Todos los involucrados eran miembros de Hezbollah, y eso trae bastantes, no solamente el objetivo, ¿cierto?, de atacar directamente a un grupo terrorista, que en el caso de la guerra que está librando Israel contra Hamas y, digamos, extrapolarlo hacia Irán, esto pasa a ser parte, digamos, del intercambio donde Hezbollah ha atacado a Israel desde el día 8 de octubre. Ha atacado no solamente durante el mes de octubre, sino que cada día desde el día 8 de octubre el norte de Israel, incluso hace unos minutos, solamente hace 30 minutos, estaban sonando las sirenas en el norte de Israel por misiles o drones de Hezbollah contra población civil israelí. Entonces,
parte, como te mencionaba, del objetivo de realizar una operación así es atacar directamente a miembros de Hezbollah, pero por otro lado, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que también se diluce cuántos miembros de Hezbollah están inmersos entre la población civil. Vimos videos en supermercados, vimos videos en las calles, en motocicletas, en autos, etcétera, y permite también así identificar miembros de Hezbollah, porque hay que entender que este tipo de aparatos, como bien mencionabas, no son aparatos comunes ni son aparatos que la gente utiliza en el día a día en 2024. O sea, me atrevería a preguntarle a ustedes, Hugo y Viviana, ¿cuándo fue la última vez que vieron un Viper en persona siendo utilizado? Asumo que, igual que yo, hace décadas, ¿cierto? La gente hoy día usa teléfonos inteligentes y los que no quieren usar teléfonos inteligentes usan teléfonos, digamos, comunes que no tienen sistema operativo, digamos, dinámico como hoy, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes utilizan este tipo de aparatos? Ajá. Los que necesitan solamente recibir instrucciones, porque no puedes responder desde un Viper. Sí, sí. Gabriel, yo quisiera hablar ahora un poco sobre el conflicto, ¿no?, que empieza a tomar mayores dimensiones. Hace unos meses vimos el ataque de las fuerzas desde el Líbano hacia Israel, que puso en peligro ese muy famoso escudo de hierro que protege a gran parte del territorio israelí, que fueron cientos y cientos. Y ahora estamos viendo también esto, es decir, se ha intentado evitar una escalada de este conflicto y que abarque territorio, pero a este punto y después de lo ocurrido ayer, aunque pues digamos que era algo que se podría esperar, porque estaba casi que cantado, esto está escalando y está escalando más cara a cara Líbano-Israel. Sí, como te mencionaba anteriormente, Diana, lamentablemente el grupo terrorista Hezbollah comenzó a atacar sin provocación el día 8 de octubre, y no ha parado de atacar día a día a las poblaciones del norte de Israel que están evacuadas. Hay ciudades fantasmas realmente, y llega un punto donde el gobierno israelí y las fuerzas de defensa de Israel tienen la misión no solamente desde un punto de vista político o gubernamental, sino que desde la naturalidad de que cualquier pueblo espera de su gobierno de reaccionar frente a esto y de darle la posibilidad a los ciudadanos de volver a sus casas, de volver a sus hogares, a los niños de volver a sus escuelas, ¿cierto? De volver a una normalidad. Lamentablemente se ha intentado por muchos meses una salida diplomática a esta agresión por parte de un grupo terrorista chií ligado directamente a la República Islámica de Irán, pero no han habido resultados. Estados Unidos ha intentado, otros países como Francia también han intentado lograr salir o intentar buscar alguna salida diplomática, pero hay una negativa rotunda por parte del movimiento terrorista Hezbollah, que vale la pena mencionar que no solamente funciona, digamos, en el sur del Líbano, sino que tiene una presencia política importante y un rol importante en el gobierno libanés, lo que extrapola la responsabilidad de las acciones de Hezbollah al Líbano completo. Y es una lástima porque por lo menos desde Israel no vemos a los ciudadanos del Líbano como un enemigo, sí al grupo terrorista Hezbollah que ataca a nuestra población civil. Gabriel, y en medio de esa situación tan difícil, el conflicto con Hamas, el conflicto con Hezbollah, pues ahí están en el medio los rehenes, esas personas que no han logrado regresar a casa desde el 7 de octubre. ¿Cree que este tipo de situaciones coloca mucho más tensa esa cuerda para el rescate o para la liberación de estas personas? La verdad es que estamos en una situación muy compleja. Ya estamos a 11 meses y medio, casi un año del 7 de octubre y aún hay más de 100 personas que esperamos que en su mayoría están con vida. No tenemos la certeza, las familias no tienen información reciente sobre el estado de salud de sus seres queridos. Dentro de los rehenes de los que no tenemos información de su estado de salud, hay un bebé de un año y medio ya a esta altura, y un niño de 5 años y sus padres, y hay ancianos y hay gente con enfermedades crónicas que no
En su momento, no sé si lo recuerdan, en su momento se hizo una campaña muy grande en la que todos participamos y en la que incluso gobiernos latinoamericanos participaron frente a la Cruz Roja para que los rehenes recibieran la medicación necesaria a los que necesitaban, digamos, un medicamento diario. Y lamentablemente en las incursiones del ejército israelí se encontraron estas cajas de medicamentos que no fueron entregadas con los nombres de los secuestrados. Entonces, todo es muy incierto, no sabemos cuántos están vivos, pero sí todos tenemos la esperanza de poder rescatarlos con vida. Claro que Y ahí es donde entra el debate de cuál es la mejor forma de hacerlo. por supuesto. Una gran parte de la población cree que a través de un acuerdo, otra parte de la población cree que a través de acción militar. Nadie tiene la respuesta concreta, pero Sí. hemos visto que a través de un acuerdo se han rescatado una gran cantidad de rehenes en el mes de noviembre del año pasado, Sí. y a través de acciones militares lamentablemente no se ha logrado y ha derivado en la ejecución de rehenes por Claro. parte del grupo terrorista Hamas, como Claro. vimos hace un par de semanas. Sí, y sin lugar a dudas es la prioridad, recuperar a esos rehenes y que no escale más este conflicto. A Gabriel Colodro, comunicador y presidente de la comunidad chilena de Israel, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido acá en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes, un placer. Para continuar ahondando sobre este tema, saludamos al experto en ciberseguridad, Matías Roth, máster en diplomacia y relaciones internacionales. Bienvenido, Matías, es un gusto que nos acompañe en la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. Acá buenas tardes ya en Israel, pero muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, quedamos un poco impactados al volver a escuchar la palabra vipers en un mundo donde la tecnología pues ha avanzado tanto, donde tenemos estos dispositivos supermodernos y no nos imaginamos que estos grupos pues aún se valieran de ese tipo de tecnología. Usted ya nos va a explicar en qué consiste y por qué la están usando, que empezábamos a tocar ese tema anteriormente, pero ahora hay algo bien paradójico, es que la compañía Gold Apollo afirma que los Vipers de Hezbollah fueron fabricados por su socio húngaro, un socio que se llama BAC, y Gold Apollo es de Taiwán. Pero si los dos en este momento están negando que ellos construyeron estos Vipers, ¿quién tiene esa tecnología hoy en día para hacerlo y para hacerlo llegar a este tipo de grupos? Es una pregunta muy interesante. Voy a desglosar la respuesta. En primer lugar, la utilización de vipers o tecnología analógica no es algo que no se vea en grupos insurgentes o grupos terroristas. Gran parte de lo que fue la guerra urbana de Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán, los talibanes utilizaban tecnología analógica. Por lo tanto, pensar al viper fuera del ámbito de la guerra es un pequeño error. Nuevamente, nosotros como civiles podemos estar pensando por qué se usa una tecnología antigua, y desde el punto de vista más militar se puede llegar a pensar, en realidad se la usa porque es más difícil de interceptar. Ahora, esta negación por parte de la empresa taiwanesa y de su socio húngara es interesante. De hecho, recién estaba consultando con un colega y me estaba comentando que la página que tenía la especificación técnica del Viper de la página de la empresa taiwanesa ya no está disponible, y no es que se haya hecho un ataque sobre la página, sino que la misma empresa taiwanesa decidió bajar de línea la página que describía el modelo del Viper per se. Sí, Matías, se dice que hace cerca de 5 meses el grupo terrorista Hezbollah ha hecho una solicitud de 5.000 de esos víperes. Y cuando vemos las cifras de lo que fue esta operación, hablamos de 9 muertos y 3.000 personas heridas. O sea que tuvo un gran impacto. ¿Qué tan fácil es manipular ese tipo de tecnología para introducirles explosivos y lograr este impacto masivo, que es lo que a todos en el mundo nos ha llamado la atención? A ver, la gran pregunta, y es una pregunta que vale la pena hacerse, es si realmente se usaron explosivos o se hizo explotar alguna batería de litio o alguna pila de litio. ¿Y por qué hago esta pregunta? Hungría es un país mediterráneo. Para poder salir por barco esos Vipers necesitan pasar mínimamente por Bulgaria y por Rumania, que tienen que pasar por escáneres todos los Vipers a la hora de pasar las fronteras.
luego de llegar a puerto, cuando llega el Líbano al puerto de Beirut, nuevamente pasa por escáneres. Y hago otra pregunta, la orden se hizo hace 5 meses. ¿Nadie en Hezbollah buscó si el Viper tenía un explosivo? Por lo tanto, ahí son un montón de preguntas que uno hay que hacerse para empezar a entender el caso. Nuevamente, parece medio insulso que 3 países no hayan detectado un explosivo y también tener en cuenta que el propio grupo Hezbollah no haya detectado que sus rangos medios y altos estuviesen usando un dispositivo comprometido. Esa es la gran duda a la hora de pensar que el ataque se haya hecho con explosivos y no se haya hecho adulterando o haciendo detonar la batería per se que lleva el Viper. Matías, usted como experto en ciberseguridad, en este tema, ¿no? Y visto este conflicto que se está librando, donde vemos que no están escatimando recursos, no están escatimando ideas, creación para lograr poder perpetrarse unos contra otros, este tipo de ataques. ¿Usted qué cree que están utilizando entre ellos? Porque es que nosotros siempre estamos viendo que están mandando misiles, que bombas. Ahora llegamos a esto bien curioso de los Vipers, pero háblenos un poco de lo que estos grupos normalmente están utilizando, de qué se están valiendo para este tipo de ataques, digamos, más certeros, más concretos, más uno a uno. A ver, desde Hezbollah obviamente se están utilizando todo tipo de armamento. Desde Hezbollah han entrado a territorio israelí cohetes, misiles, drones, inclusive utilización de armamento antitanque. Israel, en caso de haber sido Israel, y acá hay que tener mucho cuidado porque si esto es un acto estatal puede derivar en un conflicto mayor, por eso es que hay que tener mucho recaudo con lo que se dice en prensa de cómo se llevó el ataque o cómo se llevó el accionar y quiénes fueron partícipes de este accionar. Obviamente está utilizando, además de utilizar ataques selectivos, está utilizando otras herramientas tecnológicas a disposición. Ejemplo, cuando fue el asesinato del principal asesor militar de Hezbollah, se utilizó tecnología para que en Beirut no haya electricidad y no haya señal de teléfonos celulares o no haya señal de cualquier cosa. O sea, es algo que la guerra cibernética cada vez está teniendo mucho más preponderancia. No es el único sistema, pero sí está teniendo preponderancia. Y de hecho también Israel lo ha hecho el día 28 de octubre del año pasado, cuando Israel incursiona en Gaza, también ha utilizado la superioridad tecnológica para que no haya ni luz, ni agua, ni electricidad en Gaza mientras se comenzaba el operativo militar en territorio gazatí. Sí, Matías, hace unos minutos Gabriel Colodro, otra persona con la que estamos hablando del tema, nos hablaba de que hace 30 minutos empezaron a sonar las alarmas o las sirenas de seguridad allí en Israel. ¿Se ha reforzado el tema de la seguridad en las principales ciudades, preveniendo algún tipo de respuesta a este operativo de los víperes? A ver, voy a hacer un comentario que es algo que mucha gente no se anima a decir. Que suenen las alarmas en el norte del país es una cuestión cotidiana. Hoy en día suenan entre 5 y 6 veces por día las alarmas en el norte del país. No es que es únicamente por lo que sucedió ayer, sino es algo cotidiano que tiene que vivir cualquier ciudadano israelí que viva en todo lo que es Alta Galilea, los Altos del Golán. De hecho, hay 80.000 personas evacuadas del norte israelí que se la tuvo que traer a la zona centro por estar en un territorio de guerra. O sea, hoy en día Hezbollah planteó que parte del territorio israelí sea un campo de guerra. Que suenen las alarmas, obviamente van cambiando las zonas en que suenan las alarmas. En el caso de lo que son las zonas más habitadas, que es el centro del país, que incluye a las ciudades de Jerusalén y a la ciudad de Tel Aviv, las alarmas no han cambiado los mecanismos de seguridad anticohetería o antimisiles. Sí pasó hace 2 días que hubo un misil de mediano alcance balístico que se disparó desde Yemen con orientación a lo que es la ciudad de Tel Aviv, que hizo que gran parte del centro del país tuviese una alarma a las 6:30 de la mañana.
pero en el día a día ya lo que es la zona centro del país no tiene la cantidad de alarmas que ha tenido el 12 de octubre. De hecho, es muy raro que el centro del país tenga alarmas. Sí, nuevamente voy a volver a aclarar, alarmas en lo que es la zona norte del país es algo totalmente recurrente y cotidiano. Matías Roth, experto en ciberseguridad, máster en diplomacia y relaciones internacionales. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y darnos un poco de contexto sobre pues, esta noticia, la utilización de estos beepers, algo que para muchos pensábamos que quizás ya no eran usados por este tipo de grupos, pero bueno, ya comprendimos el contexto de esta información. Muchísimas gracias, Matías. Hasta una próxima. No, hasta luego. Feliz tarde para ti.